Capítulo 2, verso 5, dice, del libro de Malaquías, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Malaquías 2:5 dice, mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera y tuvo temor de mí delante de mi nombre, estuvo humillado. Gracias te damos, Padre, gracias Todopoderoso, eterno Dios, por este momento, por este día, por esta comunión. Bendiga todo lo que hacemos, Jehová, por su misericordia, por su bondad. Bendiga a las personas en este lugar que escuchan su palabra y en todo lugar donde la lleve, Jehová, por su misericordia y su bondad. Le adoramos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Pueden sentarse. Capítulo 2 del libro de Malaquías, verso 5. Dice, mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera, y tuvo temor de mí, delante de mi nombre estuvo humillado. O sea, la palabra de Jehová nos habla aquí de la vida. O sea, este texto explica la vida, ¿verdad? La vida que las personas, como Jesús decía, estrecho es el camino que lleva a la vida. O sea, este texto explica la vida exactamente, cómo es la vida del ser humano, y el hombre no lo ha podido comprender, ¿verdad? Porque el ser humano se endureció, el ser humano se puso en otros pensamientos, en otras ideas, y el ser humano como dicen, cayó en oscuridad, ¿verdad? Porque la vida es algo estrecho, algo que tiene que ser puntual, como se dice, ¿verdad? Algo bien. Y por eso dice, mi pacto con él fue de vida y de paz. Ahí está. De vida y de paz. La vida y la paz. Ese es el trato de Dios. Que Dios a nosotros nos da la vida y la paz. O sea, durante muchos años se habla de paz. Y muchas personas, muchas organizaciones hablan de paz. Pero ningún ser humano sabe que la paz solo la da Jehová. Solo Jehová da la paz, porque las personas hablan de paz, pero se refieren a la confianza, al bienestar, a la prosperidad, porque hay confianza en eso. Pero no es paz, no es paz. Lo que hay es confianza en las cosas, ¿verdad? Y la vida y la paz es otro asunto, y por eso dice Dios que ese es el trato. Y no solo con el Leví, como dice ahí, sino con nosotros también. Nosotros los seres humanos, todos tenemos ese pacto que si nosotros queremos vivir, tenemos que entender qué es esto. Y por eso dice, mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di. Ahí está, mire, quien tiene la vida y la paz es Jehová Dios. Es Jehová Dios, ¿verdad? Por eso es que ha habido un cristianismo que no lo dejan llegar al Padre, a los seres humanos. Jehová es el dueño de la vida, el dueño de toda la creación, como Jesús decía, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Se estuvo hablando de un cristianismo apostólico, de milagros, de un montón de cosas, ¿verdad? De doctrinas y de historia nada más. Un cristianismo que no le ha servido en nada a la humanidad. Pero la gente tiene que entender este pacto de la vida. Si usted entiende este pacto de la vida, usted puede vivir. Cuando uno lee la palabra, estudia la palabra, oye la palabra, lo lleva a ese pacto, a ese pacto. Todo lo que se predica en este lugar lo lleva a ese pacto. Por eso dice, mi pacto con él fue de vida y de paz. Ahí está, mire, la vida. Las cuales cosas yo le di, ahí está, para que me temiera, mire, y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. Ahí está, mire, esa es la vida. La vida es estar humillado delante del nombre de Jehová. Eso es la vida, que eso es lo que la gente no puede alcanzar.
Cuando usted mira cuántos cristianos han pasado y los cristianos se mueren y usted se asusta y usted se pregunta, ¿y son buenos cristianos? Buenos cristianos y se mueren. Es increíble, ¿verdad? Es increíble que la gente, aunque haya estudiado la Biblia, haya vivido un buen cristianismo, se muere. Y si habiendo ese pacto de vida y de paz. Jesús cuando vino dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está. O sea que Jesús vino a explicarle la vida a los hombres y los hombres se entretuvieron. Yo voy a decir más que todo a la gente la engañaron, ¿verdad? La engañaron las personas enojadas, porque las personas enojadas terminan engañando a la humanidad, ¿verdad? Porque las personas enojadas son las que hacen que los seres humanos se extravíen y no puedan entender este pacto de vida y de paz. Imagínense pensar en vivir el propósito de Dios, que nosotros vivamos. Ese es el propósito de Dios, vivir. Y toda la gente está seguro de que va a morir, pero Dios tiene la vida. Él es Jehová, y la vida solo es llegar a humillarse delante del nombre de Jehová. Eso es la vida. Esa es la vida del ser humano. Humillarte delante del nombre de Jehová. Esa es la vida. Esa es la vida del ser humano. Imaginen qué es lo que tiene que hacer el cristiano. ¿Qué es lo que tiene que hacer el ser humano? Es humillarse delante del nombre de Jehová. ¿Qué le parece? Eso es encontrar la vida. Llegar ahí es lo que se llama encontrar la vida o vivir. Jesús lo explicó y lo dijo: cuando oréis, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Que es exactamente lo mismo. Humíllate delante del nombre de Jehová. Eso es la vida. Eso es la vida. Pero el ser humano se extravió. Si las personas no aprenden eso, entonces la gente está extraviada. Por eso se levantaron tantas gentes cristianas. Yo le preguntaba a Dios, ¿verdad?, ¿por qué era tan difícil para el cristianismo humillarse delante del nombre de Jehová? Y es que los seres humanos fueron atrapados, fueron engañados, y como les decía, por ejemplo, Jehová aquí, mire cómo dice, ¿ve? El verso 2, mire cómo dice, el mismo capítulo 2, verso 2 dice: y si no oyeres, y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ahí está. Imagínense que los sacerdotes no podían alabar el nombre de Jehová. No lo podían hacer. El ser humano durante miles de años no lo ha podido hacer, alabar el nombre de Jehová. Imagínense que es lo más importante que hay. Eso es lo más importante. Por eso cuando Jesús vino, dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Y es que la gente no puede llegar a Dios si no llega a ser manso y humilde de corazón. Así es. ¿Qué sucede cuando una persona va entrando a la vida? Se va haciendo manso y humilde de corazón. Así es. Las personas, si usted viene a esta iglesia, tiene que aprender la humildad. Porque si usted aprende la humildad, usted la humildad la necesita en todo, en su familia, en su trabajo. Usted necesita la humildad para dormir, necesita la humildad para hacer cualquier proyecto. Porque si no tiene humildad y no la entiende, entonces simple y sencillamente le va mal. Así es. Porque usted mira cuánta gente ha prosperado, ha hecho grandes empresas, en 50 años de trabajo, grandes proyectos, pero se terminan muriendo las personas. O sea, se les acaba la vida. Y la gente no entiende por qué, ¿verdad? Porque las personas tienen que llegar a la humildad. Porque la humildad se necesita en todo, en todo.
La mujer necesita la humildad, que es lo que se le llama la mujer sabia. Por eso dice, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia, dice, con sus manos la derriba. Ahí está. O sea, esa es la diferencia. Que una persona, si no alcanza la humildad, le va mal. Así es. Sin la humildad usted no puede vivir. No puede vivir. Sin la humildad usted no puede vivir. Y usted tiene que alcanzar esa humildad que Dios le está pidiendo. Ese es el pacto. Y Dios le va a dar paz. Este cuerpo no necesita un montón de cosas, un montón de tratamientos. No, este cuerpo lo que necesita es paz, que es lo que se le llama la santidad. La santidad es la paz. Esa es la santidad. ¿Qué es lo que usted tiene que buscar? O sea, sin santidad, dice, nadie mirará a Jehová. Y eso es lo que la gente tiene que ir aprendiendo. Y por eso es que como se extravió tanto ser humano, y el diablo tomó las iglesias, las agarró y se las embolsó y dijo, estas cosas son así. Y entonces extravió a medio mundo. Imaginen que los sacerdotes ni ellos podían humillarse delante del nombre de Jehová. Por eso todo el cristianismo va con ese propósito. Mire cómo decía aquí en el libro de Lucas. Mire cómo dice. Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12. Bendito Jehová. Verso 1. Mire. O sea, ¿qué fue lo que le pasó al ser humano? ¿Y qué es lo que le pasa? ¿Qué es lo que le pasa al ser humano? Mire cómo dice, capítulo 12, verso 1. En esto juntándose por millares la multitud, tantos que unos a otros se atropellaban. Mire, comenzó a decir a sus discípulos primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Ahí está, eso fue lo que pasó. Eso fue lo que extravió a la gente. Que la gente como dicen, se llenó de levadura. Así es, la levadura. Imagínense que el ser humano, cuánto cristiano se muere y se muere y se muere y se muere el cristianismo y se mueren los cristianos y no saben, no entienden. ¿Por qué? Porque la gente comete el error que se hace cristiano y pasa años en las iglesias y en diferentes lugares queriendo practicar una religión. Y en lo que cae es en lo que Jesús decía, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Ahí está. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que la gente es cristiana sin humildad. Así es. ¿Qué es una persona hipócrita? Una persona hipócrita es una persona que es cristiana sin humildad. Así es. Eso es. Entonces la gente eso no lo entiende. Y eso fue lo que le pasó a todo el mundo. Los mismos apóstoles se peleaban por querer saber quién era el mejor, quién era el mayor en el reino de Dios. Y Jesús les decía que el que sea más humilde, sí. El que sea más humilde, ese es mayor en el reino de los cielos. O sea, el que sea el servidor de todos, le dijo. O sea, imagínese cuántos años tiene usted de ser cristiano. Y el objetivo para que usted viva es que usted se haga humilde. Así es. Ese es todo el objetivo. Y entonces usted llega a la vida. A la vida. Llega a la vida. Y si no se hace humilde, entonces cae en la hipocresía. Entonces se vuelve un falso cristiano. Cuando una persona es cristiana y no es humilde, entonces eso es la levadura. Que la gente crece. No, yo soy, imagínense cuánto cristiano que se hacen llamar, por ejemplo, apóstoles y profetas. Se hacen llamar con esos nombres. Sí. O sea, con títulos. Un cristianismo de levadura, que crecieron y se extraviaron. Y Jesús decía
que de eso es que uno se debe de cuidar. Imagínese ser cristiano y no estar seguro si va a vivir o no va a vivir. ¿Qué le parece? Estar seguro o no estar seguro si va a vivir. ¿Qué le parece? Imagínese cuántos años la gente ha estado siendo cristiana. Por eso yo siempre le pregunto a la gente dos cosas importantes. ¿Cuántos años tiene? ¿Y cuántos años tiene de ser cristiano? Y me pregunto qué está haciendo la gente como cristiano. Y la gente cae en la levadura de los fariseos. Eso. Y les dijo, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Ahí está. ¿Qué le parece que si las personas siendo cristianas no se hacen humildes, caen en el estado de la hipocresía? Imagínense. Y por eso aquí en la iglesia la gente tiene que ser humilde. Todas las personas que vienen a este lugar tienen que ser humildes, porque si usted no es humilde, usted no va a poder vivir. Por eso se le llama el justo por su fe vivirá. O sea, eso es lo que se llama ser cristiano. Porque si no, usted no puede vivir. Usted puede ser cristiano sociable, de saludar o de hacer un montón de piruetas o hacer cualquier cosa, pues. Aquí podemos poner a bailar a la gente, sí, y hacer una doctrina con danza y un montón de cosas. Pero no es así. Las personas tienen que vivir, porque Jesús dijo que yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y la gente no puede vivir si no está humillada delante del nombre de Jehová. O sea, si la gente no es humilde, no puede vivir. No puede vivir. Mire, la gente quiere estar sana todo el tiempo. Sí. Y mire cómo dice aquí, ¿ve? En el libro de Salmos 149, verso 4. Mire cómo dice. Salmos 149, verso 4 dice, ¿ve? Porque usted observa que la mayoría de la gente quiere estar sana. Quiere estar sana. Toda la gente lo que más quiere es estar sano, estar bien, estar bien. Pero mire cómo dice, ¿ve? El 149, verso 4, porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo. ¿Qué es lo que le gusta a Dios? ¿Qué es lo que le gusta? Mire, hermoseará a los humildes con la salud. Ahí está, ¿me? Esa es la salud. O sea, la gente quiere estar sana, pero sin ser humilde. O sea que si usted le puede estar rogando, mire, antes nosotros ayunábamos, orábamos por la gente y el mismo animal, la gente. Oiga bien, yo decía, Dios, bueno, si esta gente Dios la sanó, ¿cómo vuelve otra vez a convertirse en un animal otra vez? Es increíble, o sea, Dios, ¿cómo la gente no escarmienta con una enfermedad? Con una enfermedad usted tiene que escarmentar, tiene que aprender que si usted no es humilde, usted no puede vivir. La humildad usted la necesita. Sin humildad no va a poder vivir. No va a poder vivir. Imaginen cuántos cristianos ha pasado. Hemos tenido buenos cristianos acá. Excelentes cristianos, practican casi todas las normas. Sí, las tradiciones, las costumbres, pero no aprenden la humildad, que es la vida. Esa es la vida. Dios así lo va a mantener sano a usted. La gente quiere estar sana, quiere que Dios le haga un milagro, pero sin ser humilde. ¿Entiende? Si usted no es humilde, Dios no lo puede sanar. Dios no lo puede sanar. Ese es el gran misterio del Evangelio. Imagínense qué evangelio el que se ha predicado durante años. Un evangelio de la hipocresía. Imagínense que los escribas y fariseos, Jesús, la palabra más golpeante que les decía, que eran hipócritas, les decía. ¿Por qué? Porque ninguno tenía humildad. ¿Qué le parece? Imagínense. Ninguno tenía humildad, escribas y fariseos hipócritas, y va de meterles aquel garrotazo, aquel bombazo
Y esos no lo querían para nada Jesús. Y lo vigiaban y le buscaban un error y andaban encima de él y querían apedrearlo y querían matarlo y no hallaban qué hacer. Sí. ¿Qué le parece? ¿Y por qué? Porque eran hipócritas. Ahí está. Imagínense. Y por eso es que en esta iglesia se ha predicado de la humildad toda la vida. Toda la vida se ha predicado de la humildad. Pero la gente fácilmente cae en la levadura de los fariseos. ¿Sí? O sea, en la falsedad, en la hipocresía. Imagínense, uno tiene que aprender la humildad. Tiene que aprender. Porque si no, es una falsedad. Es una falsedad. Usted tiene que estar bien. Hermoseará. Mire cómo dice, ¿ve? Jehová tiene contentamiento, dice. Porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo. O sea, ¿qué es lo que le gusta? Es la humildad. Eso es lo que le gusta a él. Imagine que lo que le gusta a Dios es la humildad. Y usted puede hacer un montón de musarañas aquí. Sí. Mire, yo asistí desde muy pequeño a la iglesia pentecostés. Y yo miraba aquel montón de gente orando, miren, pero en lenguas, todo aquel montón de mujeres debajo de las bancas, qué oración. Y yo me sentaba en el púlpito así, para estar observando aquellas oraciones. Y yo le decía a Dios, pues, porque yo estaba pequeño, que por qué era tan extraño todo eso. ¿Por qué nos daba miedo más bien ver a aquellas mujeres cómo oraban y todo? Y aquel molote. Yo decía, Dios, ¿verdad? Imagínense que desde muy pequeño a mí Dios me fue enseñando. Yo no entendía. Yo le decía, Dios, esto me da miedo a mí. ¿Por qué es así? ¿Por qué es esto así? Y es que el ser humano, hermano, fue desviado y fue atrapado por la levadura de los fariseos. Imagínense, no tener humildad y ser hipócrita. ¿Qué le parece? ¿Verdad? Usted puede sentir y decir, yo tengo humildad, soy sincero. ¿Entiende? Usted tiene que saber si usted es una persona sincera. Por eso usted mira cuánto mal cristiano se encuentra. Usted tiene que ser un buen cristiano. Tiene que ser un buen cristiano. Sí. O sea, un cristiano de verdad. Que pueda vivir y pueda decir, voy a vivir. Porque Jehová hermoseará a los humildes con la salvación. ¿Sí? Esa es la salvación. Es la humildad, humillarte delante de tu Dios. Mire, para tener una relación en el trabajo y que en su trabajo no tenga tanto problema usted, tiene que tener humildad. Sí. En su trabajo usted necesita tener humildad. La humildad necesita en todas partes. Para dormir, para que no esté como coyote dando vuelta y tomando medicamentos, usted necesita la humildad. Sí, necesita la humildad. Para trabajar y para tener un gran rendimiento, usted necesita la humildad. Sí. Sin la humildad usted no puede hacer las cosas bien. Sí. Entonces usted necesita la humildad. ¿Por qué? Porque la humildad le va a dar la salud a usted. La humildad le va a dar su salud, por eso se llama la salvación. O sea, la humildad misma es la salvación. Y usted tiene que aprender la humildad, sí. Tiene que aprender eso. Si aquí se predica, mire, le hemos dado vuelta, por ejemplo, a la historia de Naamán, el general sirio. Mire, ese hombre, orgulloso, enfermo. ¿Qué tuvo que llegar ese hombre en el proceso de meterse 7 veces al río Jordán? Alcanzar la humildad, eso es todo. Alcanzar la humildad, imagine cuánto cuesta la humildad. Cuando usted lee la historia de Job, el sufrimiento, la muerte de sus hijos, toda aquella historia de Job, una odisea completa. Aquel montón de experiencias de aquel hombre, hermano, todo con el propósito de llegar a la humildad y decir, de oída te había oído, mas ahora mis ojos te ven, ¿verdad? ¿Cuántos son humildes aquí? Vamos a ver. Amén. Aleluya, ¿verdad?
Aleluya. ¿Sí? Sin humildad se van a morir. Si no hay humildad se mueren. Porque van a caer en la hipocresía. A Dios no le gusta la gente hipócrita. Así es. Así es. Yo recuerdo un hombre que me insultaba a mí aquí en la iglesia y me insultaba. Yo decía, Dios, ¿yo qué le he hecho a este hombre que me insulta? Digo yo, ¿verdad? Y él no me quería para nada. Decía, Dios, ¿por qué este hombre tiene tan malos sentimientos si yo ni siquiera hablaba? Nada. Pero yo le caía mal a él. ¿Por qué? Porque él había descubierto de que Dios me había escogido a mí. Y yo decía, Dios, bueno, si yo no lo busqué, yo no fui el que preferí a Dios. Jehová me prefirió a mí. Jehová mostró su amor en mí. Y yo decía, Dios, qué maravilloso. Pero aquel hombre bien molesto conmigo siempre. Y fui entendiendo de que el ser humano se hacen buenos cristianos aparentemente, pero son cristianos falsos, hipócritas. Pues. Imaginen los escribas y fariseos, aquel montón de gente hipócrita. Elías se enfrentó a 900 pastores que eran hipócritas. ¿Qué le parece? Elías, el profeta Elías se enfrentó a 900 profetas de Baal y de Acera. ¿Qué le parece? Sí. Y entonces este hombre se enfrentó a eso. Por eso cuando usted viene aquí, oye la palabra está para eso. Porque la humildad es una ciencia. Si usted no aprende la humildad, se va a morir. Sí. Cuando usted mira a la gente enferma y usted le dice, porque a mí me pide a veces la gente, hermano, ore por mí, me dicen, ¿verdad? Porque tengo este problema, tengo este otro. Y le digo yo, ¿entiende la humildad? Con la humildad usted va a resolver el problema. Y me dicen, no sé. Yo le digo, sin humildad no va a hacer nada. Como dice en hebreo, sin fe es imposible agradar a Dios. Ahí está. ¿Qué le parece? Sin humildad no está haciendo nada la gente. Usted tiene que aprender la humildad. Fíjese bien cómo habla. Usted observe. Por eso es que cuando uno platica con las personas, les habla con cuidado, porque a Jehová le agrada la humildad. Sí. Así es. Porque si no hay humildad, es imposible. Podemos hacer el montón de musarañas. Y yo por eso le decía a Dios, ¿cómo estas personas que se miran buenos cristianos no pueden vivir? Le decía yo a Dios. Mire, yo conocí montones de cristianos que no pudieron vivir. Buenos cristianos. Y Jehová me decía, ellos no aprendieron la vida. Mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales yo le di para que me temiera. O sea, Dios nos da vida y nos da paz. ¿Para qué? ¿Para qué cree que nos da Dios vida y paz? Para ser más humilde, para que me temiera, dice. Y tuvo temor de mí. Y delante de mi nombre, dice, estuvo humillado. Ahí está, mire, esa es la vida. Esa es la vida. Y llegar ahí es lo que Jehová Dios quiere de usted. Eso es lo que Jehová Dios quiere de usted. Usted puede ser un montón de musarañas siendo cristiano. Mire que antes oía yo tanta cosa, que iban a evangelizar, que iban a dar un seminario, que iban a hacer esto, que iban a dar unas charlas, que por acá, que por allá. Y yo decía, Dios, ¿por qué hacen tanto molote? Yo me preguntaba que por qué las iglesias hacen tanto relajo. Sí, hacen tantas cosas. Mire, la gente hace todo menos la humildad. Oiga bien, o sea, se cae en una hipocresía terrible. Y la gente tiene que aprender eso. Tiene que aprender eso. Por eso es que usted tiene que hacerse buen cristiano. Buen cristiano, mi hermano. Mire cómo dice en el libro de Mateo. Mire cómo dice. Capítulo 23. Capítulo 23. Verso 1. Mire cómo dice. Entonces habló Jesús
a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Ahí están. ¿Quiénes eran los que predicaban? Eran los hipócritas. ¿Qué le parece? Los que llevaban la palabra. Y por eso usted mira en la televisión, todo el mundo quiere predicar, todo el mundo habla de Dios, todo el mundo dice que está bien con Dios. O sea, tiene levadura, tiene levadura. La gente, y usted, ¿cómo va a corregir una cosa así? La muerte, me imagino que miran la muerte y la aceptan y le dicen: somos de la muerte. Como Pablo no podía aceptar la vida, porque para tener la vida había que ser humilde. Y Dios le dijo: mira, mi poder se manifiesta en la humildad, le dijo. Sí. ¿Quieres verme? ¿Mi poder se manifiesta en la humildad? No. Para mí el vivir es ser un ungido, dice. Y el morir es ganancia. Imagínense que ese hombre, por no ser humilde, abrazó la muerte como Caín. Sí, Caín no podía ser humilde. Sí, no podía ser humilde. No podía. Y se enojaba y lo único que quería era morirse. Sí. Mire, hay gente que le ha hablado la palabra tan clara y me dice: déjeme morir. Déjeme morir, hermano, me dice. Y yo decía, ¿verdad? Porque le hablo claro a la gente. Cuando la gente me habla íntimamente, yo le digo las cosas claras como son. Hay gente que me dice: mejor déjeme morir, me dice. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque eso es lo estrecho. Humillarte delante de tu Dios. Esa es la vida. Aquí toda la gente tiene que ser humilde. Y no los vamos a enterrar. Sí. Los vamos a enterrar. Sí. Hay que ser humilde. Si no, imaginen todo este capítulo 23. Mire cómo dice, ¿ve? El verso 11. Mire cómo dice, ¿ve? El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo. ¿Qué quiere decir eso? Ser humilde. Ser humilde, mire. Y dice el 12 también, mire. 23:12. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Ahí está. ¿Qué? Ahí está explicado. Yo antes creía que toda la gente se ponía a estudiar esas cosas. Y no, hermano, todo el mundo cristiano hipócrita. Óigame, si una persona no es humilde, es un cristiano hipócrita. Imagínense estar lidiando con los hipócritas. Y Jesús lidiando con ese montón de fariseos. Sí. O sea, cuando la gente no es humilde, es como lidiar con las vacas, con los animales. Sí. Así es. Imagínense. Y esto Jesús les decía: mire, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y mire cómo dice el 13, ¿ve? Que esto fue lo que me asustó a mí cuando empecé a estudiar la palabra, que por qué la gente se moría tan rápido. Mire cómo dice, ¿ve? Mas hay de vosotras, escribas y fariseos hipócritas. Mire, ahí les ponía la señal. Hipócritas les decía, ¿ve? Porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ahí están, ¿ve? No entraban ellos. No entraban para nada. No podían y no dejaban entrar a los demás. Ah, imagínense. Yo le decía a Dios: ¿cómo personas se le pueden atravesar a los demás para que los demás no sean humildes? Sí. ¿Cómo puede suceder eso? Yo antes creía que la gente era buena, hermano, pero cuando Jehová me fue mostrando, me fue enseñando de que la gente no era buena, no tenían buenos sentimientos. La gente por eso solo es problemas y problemas y problemas. Imagínense que ellos cerraban el reino de los cielos. ¿Cómo lo cerraban? Enseñándoles la levadura de los fariseos, o sea, enseñándoles el orgullo, el menosprecio, la altivez, la vanagloria, todo eso, sí. La vanagloria, todo eso, hermano. Yo decía: Dios, mire, yo asistía a reuniones de los pastores, de todos los pastores.
Porque uno siempre quiere convivir con la gente, ¿verdad? Tal vez encontramos un buen cristiano, ¿verdad? Y no, hermano. Mire, se reunían, hacían una directiva, todo igual, ¿verdad? Todos como están en un sindicato. Y sí íbamos a apoyar a los evangelistas que venían de otros países. Y entonces, pero no, habían unos que eran los más inteligentes. Decían, no, miren, cobrémosle la venida acá a estos hombres. Saquémosles un porcentaje. Decía, uy, digo yo me quedaba asustado. Yo le decía a Dios, ¿cómo un pastor puede pensar eso? Ver cómo sacarle provecho a un evangelista que viene de otro país, ¿sí? Y decían ellos, mire, saquémosles un porcentaje de todas las ofrendas que se sacan ahí, dice. Óigame, yo me quedaba asustado, no volví. Le digo, ¿yo qué voy a ir a hacer con este montón de gente loca? ¿Cómo voy a estar ahí en medio de estas personas? Y eran los que manejaban al grupo de los pastores. Yo decía, digo, ¿cómo si eso es que queremos ayudarle a la gente, que la gente busque a Dios? Y ellos no, ellos viendo a ver qué podían sacar de provecho, ¿sí? A ver qué se podían ganar ahí. Yo decía, digo, ¿cómo es posible de que estos hombres siendo pastores piensen así? Y Jehová me decía, no, ellos son hipócritas, pero no se lo vaya a decir. Yo por eso esa frase, yo poco la uso, pero mire que hasta cuántos años vengo a decir estas cosas yo. ¿Por qué? Porque la gente, ser cristiano sin humildad es ser un falso cristiano. Es ser mentiroso, es ser hipócrita, es ser un diablo. Es ser un diablo. Sí, yo decía, digo, ¿cómo nos vamos a enfrentar al diablo aquí? El que no le mire humildad ese es el diablo. Sí. Uy, decía yo, qué triste Dios. Estar conviviendo con el diablo. Ay, Dios mío. ¿Sí? Óigame, Jesús. Y no los trataba bonito. Miren que les decía cosas duras. Y dice el 14, mire, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Mire, o sea, hasta la oración era una mentira. Todo, sí. Es increíble. Por eso cuando usted mira un montón de gente hablando de Dios en la televisión y en la radio, y usted los mira tan locos esa gente, digo yo, ¿cómo es posible de que esta gente no sepan que la vida es la humildad? Habiendo leído ahí tantas veces que Jesús dice, el que se humille será exaltado, y el que se exalte será humillado. Son leyes eternas, leyes del Creador. O sea que cuando uno empieza a ser cristiano, la meta es llegar a ser humilde. Sí, no es estar viniendo a la iglesia y aquí a fregar. No, tiene que venir a aprender a ser manso y humilde de corazón. Porque si no le vamos a decir hipócrita. Ay, imagine que no he predicado de estos capítulos yo. Ni los toco porque digo yo, si es que esto va a sonar como a pedrada. Sí, así es. Va a sonar como vivir allá por el Pedregal, que allá tiran piedras por todos lados. Sí, así es. Sí. Imagínense que estos textos, yo ni los saco, digo yo, Dios, es que esto es duro. Sí. Pero la gente tiene que aprender, hermano, la humildad. Eso se le explica, se le enseña a todo el mundo aquí. Y mire cómo decía el verso 15. Ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. Mire que siempre les ponía ahí el epíteto. Mire. Porque recorréis mar y tierra para ser un discípulo. Mire. Y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. ¡Qué insulto, hermano! Era el infierno, imagínense. ¿Quién cree que anda evangelizando a todo el mundo? El infierno, ¿sí? El infierno, ¿sí? El infierno. Por eso yo no mando a la gente a predicar a otros lados. No los mando, digo yo, ¿qué va? ¿Qué va a ir a hablar sin humildad? ¿Qué va a hablar? Va a hablar el diablo, ¿sí? El diablo es el que va a hablar, ¿sí?
Y entonces eso es el gran problema. Mire, aquí se han ido un montón de gente que yo les digo que tienen que ser humildes y no, le quieren pegar a uno. Ligerito, ¿sí? No tienen nada de humildad. Yo decía, Dios, ¿cómo esta gente dice que es cristiana y no tiene humildad? O sea, que usted cuando los mire en la calle, me los saluda y le dice, ¡ay, hipócrita! ¿Cómo está? ¿Entiende? Imagine qué pedrada, qué ofensivo. Yo le digo, Dios, yo mejor me agacho. Y digo, Dios, no, me voy a agachar y no voy a pensar nada. Sí, porque el Evangelio es por fe y para fe, porque el justo por su fe vivirá, mi hermano. El justo por su fe vivirá. O sea, sin humildad usted no va a vivir. No va a vivir ni va a ser feliz. No se va a sentir bien. No se va a sentir bien. La humildad usted la necesita. Donde esté con sus hijos, a sus hijos demuestren que usted es una persona humilde. Sí, así es. Demuéstrele. Sí, demuéstrele. Por eso dice, la mujer sabia edifica su casa. ¿Qué quiere decir? Una mujer con humildad edifica su casa. Sí. Si no, cuando hable, la derriba. ¿Sí? Por eso usted mira cuánta gente se casa ahora y no rinde nada. Rinde más café oro. ¿Sí? 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 Que como la gente ahora, ¿sí? La gente se muere. ¿Cómo Dios va a querer que usted se muera? No, mi hermano. Usted tiene que aprender la humildad. En la iglesia aquí usted tiene que aprender la humildad. Porque si no, todas estas cosas, todos estos insultos que tiene esto, imagine que estos se hacían hijos del infierno y perseguían a la gente a hacerlo 2 veces más hijos del infierno que ellos, decían. Mire, ¿qué le parece? Y dice el verso 25, mire cómo dice, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Ahí está, mire, ¿ah? ¡Qué insultos! ¡Qué insultos! Oiga bien, ¡qué insultos! O sea, que les decía que tenían que limpiarse por dentro y les decía siempre que eran hipócritas. Imagínense, solo estar predicando desde el capítulo 23 del libro de Mateo. Solo estar predicando de ahí, hermano. Solo estar predicando de ahí. ¡Qué bombazos! ¿Verdad? ¡Qué bombazos! O sea que la gente tiene que entender si quiere vivir o no quiere vivir. Por eso cuando usted viene aquí, tiene que aprender por qué el nombre de Jehová es tan importante acá. ¿Por qué el nombre de Jehová nosotros lo queremos ver en todas partes, en la televisión, en la radio, en todos lados, que se diga Jehová? Sí. Que en los pueblos, en las aldeas, toda la gente diga Jehová. Como dice la palabra, el que invocar el nombre de Jehová va a ser salvo. ¿Por qué hay que estar humillados a ese nombre? Hay que estar humillado todo el tiempo, porque eso es el contentamiento de Jehová. ¿Quiere tener contento a Jehová usted? Tiene que ser humilde, sí. Tiene que ser humilde. Cuando usted habla, todo, tiene que tener cuidado. Tiene que ser humilde. Eso es lo que le agrada a Dios. Si uno no aprende la humildad, uno no puede agradar a Jehová. Y por eso uno tiene que trabajar. Mire como decía también el verso 26, dice, fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Mira, ahí está. Eso es. La gente tiene que tener humildad para que no hayan espíritus en su vida, no hayan enfermedades en su vida. No diga que estoy padeciendo de esto, estoy padeciendo del otro. No, lo que me falta es humildad, dígale a Dios. No diga, yo padezco de tal enfermedad. No. Usted diga, lo que me falta es humildad a mí. Por eso usted no tiene que estarle hablando a otra persona el evangelio. No trate de evangelizar a otro porque va a caer en la hipocresía. Y por eso Jesús decía, guardaos
de la levadura de los fariseos. Por eso es que uno se niega a uno mismo. Mire cómo dice el capítulo 16 del libro de el mismo Mateo. Mire cómo dice. Mire que la gente cuando no es sincera es problemática. 16 verso 1 de Mateo dice: vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle. Mira, eran el diablo. Ahí está el tentador. Ahí está. ¿Quién es el diablo? Las personas que no tienen humildad. Ese es el diablo. Si usted no busca la humildad, usted es el diablo. ¿Sí? ¿Así? Cuando usted mira a una persona, un cristiano sin humildad, diga: ajá, Satanás. ¿Verdad? Sí. Cuando usted mira a un cristiano sin humildad, diga: ajá, Satanás. Y mire qué andaban haciendo. Bien tentándolo. Sí. O sea, esa era la tentación. Era lo mismo que había llegado donde Eva. Era el mismo animal que habían llegado donde Jesús y le habían dicho: di que estas piedras se conviertan en pan. Imagínense que andaban detrás de Jesús para tentarle. ¿Qué le parece? Solo para tentarle. ¿Qué le parece? Imagínense qué trabajo. El de que la gente que no es humilde. Por eso ese nombre es bonito. Alabarlo, glorificarlo, porque eso le va a demostrar su humildad. Por eso alabe el nombre de Jehová. Dedique tiempo a eso. Si usted no le dedica tiempo, usted se va a hacer un cristiano hipócrita. Así es. A alabar y exaltar el nombre de Jehová. Tiene que sacar tiempo porque alabar ese nombre es lo mismo que humillarse delante del nombre de Jehová. Es exactamente lo mismo. Humillarte delante del nombre de Jehová. Mi pacto con Él fue de vida y de paz. Mire, ahí está la vida, ahí está la paz. Sí. Usted quiere estar sano, no se quiere enfermar, ahí está, pero tiene que tener humildad. Sí. Mi pacto con Él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera. Y tuvo temor de mí y delante de mi nombre estuvo humillado. ¿Por qué cree que no lo pueden exaltar en otros lados? Porque no saben lo grande que es ese nombre, que esa es la humildad que un ser humano debe de tener. Exaltar el nombre de Jehová. Mire, cuando usted mire esos equipos de los cuales nosotros les damos cobertura, pues, y cómo exaltan el nombre de Jehová, digo: Dios, qué bonito, qué humildad la de esta gente. Pero el diablo no le gusta. Qué humildad alabar el nombre de Jehová. El nombre de Jehová es lo más grande que existe. El nombre de Jehová es eterno. Sí. El nombre de Jehová es el que nos suspende, nos levanta. Por eso se le dice: torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y levantado será. Eso es lo que levanta la vida, eso es lo que le da vida a uno, no es otra cosa. Sí, es el nombre de Jehová y uno tiene que estar humillado. El cristiano verdadero cada día se hace más humilde. Sí, porque si no va a andar, mire, de tentación, como dice, vuelvo a leer el 16, dice: mire, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y pidieron que les mostrara señal del cielo. Mira, que les mostrara una señal. Hacernos un milagro, vaya pues. Creían que Jesús era mago, ¿verdad? ¿Entiende? Hacernos un milagrito ahí, hombre. Sí. Querían que Jesús hiciera un circo, imagínense. Y no, les dijo: no. Ustedes les voy a dar la señal del profeta Jonás, les dijo, ¿verdad? Y mire cómo dice el verso 5, dice: llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo: mirad y guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Mira, ahí está. Siempre les estaba diciendo a los discípulos: cuidadito, ustedes no tienen humildad. Si ustedes no tienen humildad, van a ser hipócritas.
y se les va a tirar como diablos todo el tiempo. O sea, eso tiene que entenderlo. Así. Siempre se les va a tirar como el diablo. Mire, y por eso Jesús hacía. Y dice el verso 6 otra vez, dice, Jesús les dijo, mirad y guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí, mire, ni pensaban bien, diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndole Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca humildad, que no tenéis pan? Imagínate. O sea, les dijo, ustedes lo que no tienen es humildad. Lo que ustedes no tienen es humildad. Ese es todo el problema. ¿Qué le parece? Que la gente es un animal sin humildad. Las personas con humildad son seres humanos. Son las criaturas más brillantes que hay en este planeta, y por eso usted tiene que buscar la humildad. Tiene que buscar la humildad. Si no la busca, se va a morir. Su vida se le va a complicar. La vida se le va a complicar. Mire, aquí a la gente se le explica la humildad, a la gente que cae en angustia y no entienden. La humildad es la vida. Y usted tiene que tenerla. Por eso Dios decía, y mire, ese pacto es antiguo. Fue lo que Dios le dio a Adán. Dice que lo formó del polvo de la tierra. O sea, le dijo, vas a ser humilde, le dijo. Y Adán era humilde, sí. Pero cuando ya se enamoró de la mujer, se le quitó la humildad. Y dejó de respetar a Jehová. Ya no respetaba y hablaba como el diablo, sí. Y eso lo traspasó, sí. Eso fue duro. ¿Entiende? El ser humano, si no aprende la humildad, hermano, es un animal. Es un animal. Por eso usted tiene que trabajar. Mi pacto fue con él, fue de vida y de paz. Ahí sí. Ahí está la vida y la paz. Las cuales cosas las da Jehová. Jehová es el que da la paz. Y tuvo temor de mí, dice. Y delante de mi nombre estuvo humillado. Así es. ¿Mi? Estuvo humillado. Y mire cómo dice el verso 16:8, dice, y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿Qué le parece? Si había hecho los milagros, ahí estaba. O sea que él sabía que la gente que no es humilde es un animal, no piensa. Sí. Si usted quiere tener buenos hijos, no animales, tiene que enseñarles la humildad. Si no, va a tener animales. Sí. Va a tener animales. Y dígale, hijo, sos una vaca, vos, ¿qué sos? Dígale. Si no tenés humildad, sos una vaca, sos un animal. Sí. Y sos un diablo también. Sí. Todo el que no tiene humildad es un diablo. Y por eso es tan importante la humildad. Por eso es que usted tiene que buscar eso. Si usted tiene orgullo, usted es un demonio. Sí. Es un demonio. Si usted habla mucho, usted es un demonio. Sí. Usted tiene que ser una persona agradecida, muy agradecida, y humillarte delante de tu Dios. Imagínese todo el sufrimiento que se va a evitar usted solo con ser humilde. Sí. Imagínese Job. Yo hablaba, dice, lo que no entendía. O sea, hablaba sin humildad. Sí. Yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas. Y mire, voy a terminar leyendo aquí con el libro de Proverbios. Y usted, ahí es donde usted va a trabajar, que quiero que usted aprenda, porque esto es un trabajo, mi hermano, un trabajo muy bonito. Mire cómo dice, ¿ve? Capítulo 11 del libro de Proverbios, verso 12, mire.
Capítulo 11, verso 12. Mire qué bonito dice, ¿ve? El que carece de entendimiento, ¿ve? El que es un demonio quiere decir, o el que es una bestia. El que no tiene entendimiento quiere decir el que no tiene humildad. Imagine que eso es lo que se ha predicado durante 40 años en esta iglesia. Y no poderlo entender, hermano. Yo me asombro, ¿ves? Digo yo, algunos nacieron y no traían cerebro incorporado. Sí, nacieron sin cerebro incorporado. Nacieron, no lo traían, ¿sí? Mire cómo dice, ¿ves? El que carece de entendimiento, o sea, el que carece de humildad, menosprecia a su prójimo. Mas el hombre prudente se calla. O sea, la humildad, usted practíquela con las personas que tiene. Trátelas muy bien, sí. Trátelas con mucho cuidado, sí. Ahí practique la humildad. La gente que tiene cerca, trátela bien, sí. Con cuidado. Para que viva. Eso es para que viva, sí. Eso le va a ayudar a vivir. El que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo. Así es. Y es lo que dice. El hombre que esté en honra y no entiende, o sea, no tiene humildad, es semejante a las bestias que mueren. O sea, la muerte es para las bestias, para los que no tienen humildad. Eso es todo. Así de sencillo. Usted tiene que tener esa humildad. Por eso usted viene a esta iglesia, va a sentir pedradas. Porque son predicaciones, hermanos, que van directo a buscar la humildad. Sí. Por eso dice, el justo por su fe vivirá. La fe, la humildad viene por el oír la palabra de Dios. Así es. Así que oiga la palabra y va a entender la humildad. Óigala, óigala. Si no la oye, un animal va a ser usted. Póngase de pie, bendito Dios. Gracias. Gracias, Todopoderoso. Eres bueno. Eres perfecto, Padre. Te adoro. Gracias por este día. Eres grande, Padre, grande. Perfecto, te adoro, mi Dios. Gracias, gracias por estas personas que aguantan oír este evangelio, Padre. Bendígalos. Llénalos de su espíritu, de su amor, de su gracia, de su bondad, Padre. Gracias por este privilegio que me da de estar aquí con todas estas personas, Padre. Bendiga a cada uno en su amor, en su humildad, Padre. Su bendición es lo más precioso. Aleluya.